Bienvenidos a un nuevo episodio del Toque Maestro. Recuerden suscribirse, compartirlo y bueno, nosotros nos encargaremos de seguir trayendo a grandes invitados como lo hemos hecho a través de todo este tiempo y hoy no es la excepción. Traemos a una persona que ha estado muy ligado al tema de medios de comunicación en el tema deportivo, muy enfocado a la parte del fútbol. Ya tenemos algunos meses ahí mensajeándonos para cuadrar la agenda y lo logramos y el día de hoy pues es un gusto que nos acompañe Jesús Bernal al Toque Maestro. Bienvenido. No, muchas gracias, Javier, gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro, la verdad es que es un placer estar aquí, imagínate, contigo, con este figurón del fútbol mexicano, entonces encantado de poderlos acompañar por acá. Claro que sí. No, pues, muchas gracias, digo, más vale tarde que nunca. Sí, hombre, digo, y bien lo mencionas, ya tenemos meses ahí platicando, pero bueno, la información luego a veces no nos deja, hoy se pudo, y acá estamos. No, muy bien, no, pues muchas gracias y vamos a entrar ahí en materia, ¿no? Hace ratito nos decías que llevas ya 15 años en los medios de comunicación. Sí, la verdad es que bastante tiempo, 15 años, empecé por allá de 2008 más o menos, 2008. Me acuerdo acá del maestro dirigiendo al Atlas, ahí me tocó cuando era entrenador del Atlas, que estaba Lebrija de directivo. De director deportivo. Ajá, ahí andaba Lebrija y ahí fue de los primeros acercamientos que tuve acá con Benjamín. Maestro, sí, entrenador. Sí. No, pues, de entrenador ahí con los otros. No, me acuerdo, ponía las pelotas y les enseñaba a patear, 10 tiros, pum, pum, y todos adentro, y veías a los chavos batallar, no, como si nada el maestro. Sus meros moles, maestro, ¿no? De Sí, andar ahí practicando. No. Siempre. Poniendo el ejemplo. Gracias a Dios, sí. ¿Cómo le fue esa etapa de Atlas que le tocó dirigir? Muy buena. Primero porque yo les decía, yo voy de uno y me junté con ellos, con Martín del Campo, y me dice, ¿sabes qué? Ya le di el sí a Mata. Le digo, porque lo conozco, sí, trabajo con él. De auxiliar primero, lo ¿verdad? ayudo, sí, con mucho gusto. No, pero duraron muy poco con él. Sí, recuerdo. Sí. Y ya ahí se quedó Benjamín, sí, cierto. ¿Y entonces ahí eran tus pininos en ese entonces? Sí, pues es que, a ver, digo, yo empecé como en 2008, esto yo creo que habrá sido 2009 más o menos, ¿no? Cuando estuvo en el Atlas, sí. El maestro, y sí, yo era un chamaquilla ahí de 22, 23 años que andaba ahí en los medios empezando. ¿En qué momento dijiste yo quiero ser reportero, estar en los medios de comunicación en el fútbol? Fíjate que vengo no diría de una familia futbolera, porque no sé, pero de un papá súper futbolero, que aparte admirador acá del maestro, le va al Cruz Azul mi papá, entonces mira. No, ya sé de imaginar. Y me tocaba ir mucho al estadio con él, porque cada que venía el Cruz Azul a jugar a Guadalajara, pues me llevaba y contra la UDG, y contra los Tecos, y contra las Chivas, y contra el Atlas. Sí, no, eran un montón. Y aparte, a mi papá le encantaba echarse toda la jornada. Entonces era sábado a las 3 creo que el Toluca, y a las 5 los de Monterrey, o el Veracruz, y luego a las 7, pues no sé quién jugaba a las 7, ya no me acuerdo, y luego el partido de las 9 del Atlas, y luego el domingo a las 12, a las 2, a las 4 el de Torreón. Nos echamos el fútbol completo, entonces crecí toda la jornada y todavía se acababa, y a ver acción, y a ver Deporte TV, y a ver la jugada. Sí, la figura. No, la verdad es que crecí así. Entonces el amor por el fútbol, pues de ahí vino, ¿no? De mi papá, que es súper futbolero. ¿Pero en qué momento tú decides ser reportero o estar en los medios de comunicación? Tenía 10 años cuando fue la Copa Confederaciones aquí en México, en Guadalajara. Entonces, como que ahí se me prendió un poco, a ver, pues mi papá paga por ir al estadio, pues estaría muy chido que un día me pagaran a mí por ir ahí, ¿no? Claro. Sí. Y me acuerdo que una vez, de las tantas que fui con mi papá al estadio, estaba el palco de prensa allá arriba en el Jalisco, y volteé y le dije a mi papá, oye, y pues esta gente que está ahí, ¿qué rollo, no? Y ella me dice, no, pues son los que trabajan en la radio, en la tele, en el periódico, y como que de ahí, pum, se me quedó, ¿no? Entonces, entre lo de la Confederación, esa parte, y todo el tema del fútbol desde chiquito, ahí fue. Y vamos a regresar al momento en el que empiezas ya a Atlas, a cubrir a Atlas y eso. ¿Cómo fue ese primer momento de pisar ahí donde están todos los medios de comunicación, de interactuar con los jugadores? Fíjate que
complicado. Yo me imagino que debe ser un poco como cuando el jugador va a debutar, ¿no? O sea, llegas, en el caso de los jugadores, al vestidor y pues el chavito y medio asustado, los compañeros. ¿no? Cohibido, claro. Y acá, pues igual, ¿no? O sea, llegas y ves a los que veías en la tele que están ahí y pues es ir empezando y vas conociéndolos y vas haciendo relación con ellos. Entonces, fue muy rápido porque literalmente ya no existe la estación, o sea, 880 de AM, entonces Grupo Promomedios, ahí me dieron la oportunidad. Fue, pues mira, está tu grabadora, vete mañana al Atlas. O sea, sí, literal, ¿no? Yo todavía estudiaba. Y sí, o sea, como que de repente es muy impactante como esa gente que tú veías en la tele o escuchabas en el radio, leías sus notas, la tienes ahí, sí es como que, por eso digo, me parece muy similar a lo que pasa en un vestidor, ¿no? Cuando eres chavito y de repente ves a las grandes figuras que están cambiando y contigo, ay, güey. Sí. ¿Sí recuerda, maestro, cómo fueron sus primeros momentos ahí con la Jaiba? Sí, cómo no. Me acuerdo que no te dejaban sentar para comer, desayunar, si no eras figura. Parado, tenía que comer. No. O a un lado. No usted va de allá, de aquel lado. Ah, bueno, está bien. Lo mismo el masajista. Un día yo quiero darme un masaje. Me dice, hey, chamaquito, cuando cumpla 100 partidos le voy a dar masaje. Y me la cumplió. ¿Sí? Hasta los 100. Sí. Hay que ganarse un lugar. Hay que pagar el Pues derecho de escuela. Pues sí. Sí, tal cual. Es aprendizaje. Y empiezas entonces cubriendo Atlas, ¿fue lo primero que te toca? Sí, fue lo primero que me tocó. Igual, o sea, no es lo mismo de repente, o sea, ver los partidos, verlos en la tele, voy a tener allá a los futbolistas también, o sea, como que esa parte es difícil, pero bueno, al final te vas adaptando. Encontré la manera también de mezclar la escuela, porque todavía estudiaba, con poder ir a los entrenamientos. Lo bueno es que yo iba en la tarde a la escuela y los entrenamientos eran en la mañana. Ya. Entonces iba a cubrir entrenamientos, se acomodaba, se acababa de ahí, vámonos a estudiar. Y la verdad es que fue muy padre toda esa época, porque aparte era cuando uno se podía acercar todavía con los jugadores, tal, hoy ya es mucho más cerrada esa parte. ¿Cómo le hacen? Digo, porque ya nos ha tocado interactuar con otras personas que están también en los medios deportivos y eso, para organizar sus tiempos. ¿En qué sentido? Pues es que de repente no solo estás con ESPN, ¿no? También de repente haces otra serie de cosas, o sea, porque a los que nos ha tocado conocer no solo están en un solo proceso, o sea, de repente traen 3, 4, y entonces ¿cómo lo hacen para organizar todo lo que traen? Fíjate, acá afortunadamente no necesito hacer tantas cosas, ¿no? Estoy muy bien en ESPN, muy a gusto. Lo que sí es que son tiempos muy quebrados, o sea, no es como ir a una oficina, me siento, trabajo en la computadora, salgo a las 6 y ya se acabó. No, o sea, acá puede que trabajes 10 horas, puede que trabajes 2 horas, es muy variado, ¿no? Va mucho en función de los equipos, de los partidos, de los entrenamientos, tal. Entonces te vas adaptando, o sea, yo lo que creo es que te vas adaptando sobre la marcha a lo que vaya saliendo y vas aprendiendo a vivir así. Porque en realidad planearlo es difícil. O sea, yo no puedo decir, pues nos pasó a nosotros, ¿no? De decir, no, si es que estoy desocupado estas 8 horas. ¿Quién sabe? Y por eso te pregunto, tío, porque al final tío, ya me ha tocado con varios que a la hora de organizar ha costado por eso, o sea, que tienen... No es un horario tradicional, ¿no? de trabajo. Sí, exacto. Va más como en esa parte, en esa función de lo que te piden, lo que necesitas hacer. Entonces... vas improvisando, o sea, vas encontrando el modo sobre la marcha de organizarte, de ver la manera cómo puedes pues sacar tus compromisos, porque a final de cuentas pues somos personas también, ¿no? Y así como el futbolista, nosotros, y tienes que atender compromisos familiares, compromisos personales, todo. Entonces, pues vas buscando. No, la receta no la tengo, va saliendo. ¿Cómo será tu llegada a ESPN? Mira, también yo pongo mucho el símil como en el fútbol, ¿no? Fue un proceso, literalmente. Comencé en el radio ahí en el 880, ahí hice mis pininos, después vino Fox Sports, pero cuando era muy chiquito en México, o sea, recién iba empezando, era muy pequeñito el canal. Ahí tuve la oportunidad. De ahí pasé a Azteca Jalisco, que fue una muy buena escuela. Y de repente se abrió un espacio, hubo un casting, lo hice, me fue muy bien y me quedé. O sea, y a partir de ahí
en realidad todo es historia. Entonces, voy con esto del proceso porque no es de que llegó, porque, a ver, ESPN es como si fuera el Real Madrid, ¿no? Sí. Entonces, o sea, no es que llega y ya soy jugador. No, o sea, pues tuve que ir pasando por diferentes etapas y diferentes lugares para que cuando se presentó esa oportunidad estuviera listo y preparado. Sí, pues, ¿qué opina, maestro? Hombre, ¿qué es lo que más disfrutas de tu profesión? Oh, imagínese, maestro, que me pagan por ver el deporte que más me gusta. O sea, así como me imagino que con ustedes que les pagan por jugar, ¿no? Ajá, o por dirigir tal. El mejor lugar. O sea, imagínese, o sea, yo voy al estadio, me pagan por ir al estadio y estoy en contacto y cerca del deporte que amo y que me apasiona. Eso no tiene precio. La verdad es que eso no tiene precio. ¿Ubicas el concepto de Ikigai? No, ¿cuál es? Es de un concepto japonés que habla mucho de cómo conectas lo que te gusta con tu propósito, con tu misión, todo. Entonces, y que al final de eso, aparte te pagan. Entonces es como, si logras eso, estás en tu Ikigai. Lo voy a estudiar porque la verdad es que sí, o sea, es muy padre. Y eso siempre lo he dicho, o sea, tengo la bendición de poderme dedicar a lo que me gusta. Y eso la verdad es que no tiene precio. No tiene precio. Y no cualquiera lo llega a lograr. Sí, la verdad es que no. Incluso pues, en el mismo fútbol, no sé, hay jugadores que tal vez no les gusta y terminan jugando porque tienen talento, pero no lo disfrutan. Entonces, sí yo lo veo como una bendición eso que muchos, no muchos, perdón, les ocurre. Hasta el momento, ¿cuál ha sido tu más grande satisfacción en lo que haces? Tío, ya nos platicaste, ¿no? Pues estar ahí, que te paguen por ir a hacer... No, pero dentro de eso... ¿Sabes cuál? Mi satisfacción... Más que en el plano profesional como tal, o sea, es el haber logrado formar una familia muy sólida con este trabajo, porque no es fácil, o sea, por lo mismo de los horarios, tal, que uno trabaja cuando el resto se divierte, que de repente nuestros planes, pues a ver cuándo no hay partido, cuándo hay fecha FIFA, o sea, vas organizando en ese sentido. Y a lo mejor hay familias que no aguantan, ¿no? Que no soportan. En mi caso, pues afortunadamente, junto con mi esposa, mis hijos, tal, lo hemos entendido, lo hemos logrado hacer así. Y yo creo que mi más grande satisfacción es eso. O sea, más que una cobertura, una entrevista, una nota, es el tener un balance entre lo que me gusta hacer y mi familia. Eso para mí es lo mejor. ¿Y cuál ha sido la clave para lograr eso? Mira, yo creo que lo primero que la familia entienda y comprenda, ¿no? Esto, que lo acepte, que sepa qué es lo que me gusta, o sea, lo que me gusta hacer, y a partir de ahí, pues ir negociando a veces ciertas cosas, platicando, tomando decisiones en conjunto, pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, el tener una esposa que en ese sentido me apoya, que está ahí, que pues a lo mejor como todo, ¿no? Al principio no era tan, o sea, no fue tan fácil poder adaptar porque es una persona que tiene su trabajo de oficina con tales horarios, aunque mi suegro es médico, pero de todos modos, ¿no? También venía un poco de esa rutina mi mujer porque su papá es doctor, su mamá enfermera, pero como que decía, ay, ya no más, y se topó conmigo, bueno, pues a ver, vamos a intentar, ¿no? El estar así, y la verdad es que es eso, ¿no? El tener un soporte que te ayude a poderlo llevar. Es lo muy similar, ¿no, maestro, en el fútbol? Totalmente. ¿Por qué? Porque primero que nada te tienen que entender y comprender cuál es la función, qué haces, qué no haces, a qué hora llegas, qué haces. No, hombre, son detalles, pues, que debes de coincidir con la mujer. Y los fines de semana, ¿no? Es cuando es la actividad en este tema. Nunca vienes a un cumpleaños, no, todo eso. Te pierdes muchas cosas, pues, por la profesión. Sí, pues es como encontrado con lo tradicional, o sea que el fin de semana, ¿no? de esparcimiento, de festejos, eso pues es cuando hay la labor. Sí, por eso digo, a lo mejor la gente que trabaja, no sé, en la música, en los restaurantes, pues está acostumbrada a esto, ¿no? Pero el resto que trabajan más en oficina, pues sí es como disruptivo totalmente, no va con lo que están acostumbrados. Y de coberturas que has hecho, ¿cuál es la cobertura que más te ha impactado? La cobertura que más me ha impactado, buena pregunta. Mira,
Obviamente la final de Libertadores de Chivas, esa fue muy buena. Me hubiera gustado el 4-0 al Boca, pero yo también era aficionado, todavía no trabajaba en esto, pero no, sí vi el partido que ahí está grabado en la mente de todos todavía, la victoria contra el Boca Juniors. Y la final de Chivas, yo creo que una vez que cuando vino Maradona, cuando vino Sir Alex Ferguson, digo, en realidad a mí no me ha tocado tanto temas tan internacionales, me ha tocado más cosas aquí en Guadalajara, en México, cosas cercanas, pero bueno, el poder conocer a gente de la talla de Ferguson o de Maradona, pues, yo creo que también no tiene precio. Ahí le tocó al maestro jugar con Maradona, ¿no? Contra. ¿Qué fue? ¿En un showball era? En showball. 2 veces. Uno en Monterrey y uno en México. ¿En selecciones nunca coincidieron? En selecciones, no. No, ¿verdad? Aquella, no. La Copa América, no, él no estaba, ¿verdad? No. ¿Y si estaba jugando todavía? ¿Sí jugaba todavía o ya se había retirado? Sí, porque va al Mundial después, él en 94, pero sí en esa... El que estaba era Batistuta. Que fue el que les hizo el gol, los dos. Y usted ahí metió el penal a Goicoechea, ¿no? Sí. 2 veces. Una. No, pero lo repitieron, ¿no? No. ¿No? ¿Ese no? No. Ah, ok. Ese no se repitió. Ya. Sí, no, pues que es como dices, te da oportunidades que no cualquiera puede acceder a eso. Sí, a ver, por ejemplo, hablando de esta parte, ¿no? O sea, es pros y contras. Bueno, pros, probablemente se trabaja y se elabora cuando el resto se divierte. Perdón, contra, pro, tienes acceso a conocer este tipo de personajes que no cualquiera lo puede hacer. Sí, pues nos tocó también, ese lo hicimos, fue por medio de Zoom ese capítulo, pero con Fernando Schwartz, ¿no? Entonces, Fernando Schwartz le ha tocado desde Mohamed Ali, claro, Pelé, ¿no? Entonces, pues, es padre eso. Sí, la verdad es que sí, hay trayectorias que son impresionantes, claro, la del señor Fernando Schwartz, los años que tienen esto, las coberturas que le han tocado, sí, me imagino que los personajes que le ha de haber con los que ha de haber coincidido son de un calibre impresionante. Sí, todo el mundo tiene su historia. Claro, sí. claro. Maestro, ¿y qué personaje de los que le ha tocado conocer en el fútbol es el que más impacto le ha dado? El que más impacto, pues Pelé. ¿Pelé? Sí. ¿Y dónde lo conoció a Pelé? Lo conocí aquí en Guadalajara. Vino a dar una clínica. Y me tocó a mí y yo dije, este es el más grande. ¿Le gustó? Que lo vi poco, Ajá. Pero Roberto da Silva fue compañero de él. Okay. Y me platicaba mucho en Tampico. Decía, no hay jugador como él. Y la verdad que no. Hay unos que se asemejan, pero están un escalón mucho más abajo. Sí. Sí, no. A mí no me tocó, pero yo creo que haberlo conocido sí es impactante, ¿no? Contra Zidane, contra Platini. Yo tuve la fortuna de estar en Chivas y jugábamos siempre una vez al mes partidos internacionales. Y tuve la fortuna de jugar contra Platini, contra la Roma, que le ganamos 4-0. No, partidos muy buenos. ¿Y si eran tan buenos como decían o había con qué darles? Con qué toparles. ¿Sí? Sí, cómo no. Me acuerdo que les ganamos a la Roma 4-0 y jugamos contra Ruggeri, que estuvo en el rival de Boca. El River. En River. Les ganamos también. Entonces, ¿una vez al mes juegan contra un equipo internacional? Sí. Era sensacional para uno. Sí, pues claro. Más roce. Aparte veías el nivel que tenía, ¿no? Sí. Y la verdad teníamos un gran equipo en el 86. Sí, cómo no. Que después salieron campeones al 87. Sí. No, pues buenas historias ahí de... Hombre, buenísimo. Yo no sabía eso, que en algún momento jugaban una vez al mes así de... Qué padre. ¿Y le tocó meterle gol a alguno de esos equipos? Sí, cómo no. Sí, ¿Tiro libre o...? Y jugadas. ¿Jugadas también? Sí. Maestro le tocó con el toque de la casa, ¿cómo no? Izquierda, derecha, a larga distancia. Sí. ¿Algún gol que recuerdes del maestro tú? Sí, hay uno
justamente en un Cruz Azul Chivas, debió de haber sido por allá del 96, yo creo, más o menos, 96, 97, por ahí. 97. Uno de media cancha casi, en el Estadio Jalisco. Un tiro lejano con Cruz Azul. ¿Está el maestro en Cruz Azul contra Chivas? Contra Chivas. Y me acuerdo por mi papá que le va al Cruz Azul. Y sí, fue un tiro lejano. No sé si en media cancha, pero un tiro lejano con Cruz Azul a Chivas en el Estadio Jalisco. Ese lo recuerdo. Con selección el penal argentino. Yo era muy chiquito, pero yo creo que sí son los dos que tengo en la mente, ¿no? Pero bueno, también verlo con los tiros libres y tal. Sí. Una chula. Y con las dos piernas aparte. Sí. Yo me acuerdo de los de Conteco, ya es su última temporada, cuando metió 3, ¿no? Que metí 3. Un tiro libre, un penal y uno de media cancha. Sí. Ya. Sí, no. De donde fuera le pegaba sabroso. Y ahorita, ¿cuáles son tus próximos retos así, en tu carrera profesional? Pues mira, la verdad es que, como te digo, yo, mientras tenga este balance y este equilibrio, la verdad es que estoy muy feliz. Me gusta mucho lo que hago ahorita, me dan también mucho espacio ahí en ESPN. Con el tema de las Chivas, la verdad es que uno está pues, constantemente apareciendo ahí en los shows y en los programas. Si me preguntas, la verdad es que o sea, no me he planteado algo como tal. Tengo un niño muy chiquito todavía, tiene 3 años, entonces o sea, como que de repente pensar en algún cambio drástico tal, no sé, me lo guardo un poco, ¿no? Pero de repente sí me gustaría el comenzar a explorar como ese tipo de coberturas un poco más internacionales, el viajar, esta parte me llama mucho la atención. Sí. Maestro, ¿alguna pregunta que tenga para Jesús? ¿Qué es lo que más disfruta? Lo que más disfruto, yo creo que primero el hacer lo que me gusta, que lo platicábamos hace ratito, o sea, eso la verdad es que me encanta. Disfruto el poder estar cerca pues, de personas que yo admiraba y veía en la tele y que pues, uno nunca se imagina que va a poder estar cerca, o sea, como hoy, por ejemplo, aquí con Benjamín Galindo, digo, ya me había tocado, pero bueno, es de estas puertas que te abre el mundo de estar por acá. Y el poder vivir de la industria del fútbol, que al final pues, es algo que a mí me encanta, ¿no? O sea, que yo amo, o sea, eso yo creo que lo disfruto mucho. Y el saber también que mi familia, lo que hablábamos, ¿no? O sea, que entiende, que entiende. O sea, eso para mí es un pilar fundamental. ¿Tú qué pregunta le harías al maestro? Algo que nunca le hayas preguntado. Yo quisiera saber, maestro, si usted se quedó con ganas de ser jugador del Atlas. Te lo digo sinceramente, siempre fui fan de niño, pero nunca tuve así de decir. Un tiempo me dijo el presidente, oye, quiero que juegues en el Atlas, pero yo quiero que tú compres tu carta. No, pues ¿cómo? Yo te voy a dar la lana. Y llego con don Marcelino, me dice, ni por 1,000 millones te vendo. No, pues que Dios me bendiga. No se pudo. No se pudo. No se pudo. Y haber hecho campeón al Cruz Azul como entrenador. Eso me quedó ahí la espinita. Estuve a nada en la final de Toluca. Sí, claro. Sí, me acuerdo. Y cuando le dan el golpe a Villaluz, ¿no? A Villaluz, sí. Ese era penal y no se lo marcaron, no, maestro. Hombre, penal y de las dos, penal y penal al jugador. Sí, claro, sí, porque sí, lo dejó mal. Sí, yo me acuerdo de esa final, fue muy polémica pues, por el tema de Villaluz y que se quedaron muy cerca de haber ganado el partido. Pero digo, yo creo que independientemente de eso, pues es una leyenda totototota de Cruz Azul y de Chivas, de Santos, y de Pachuca, de todos lados, sí, del Tampico. El Tampico, sí, pues ahí empezó todo. De la Jaiba Brava. Y bueno, y eso también, o sea, ¿cómo es que le tocó debutar allá? O sea, ¿por qué terminó en Tampico para iniciar su carrera? Yo termino en Tampico porque yo tenía un amigo aquí
que yo jugaba en reservas profesionales que se llamaba Santos de Mexicalcingo, con el licenciado Antonio Lara Nuño. Entonces él conocía a Luis Plasencia. Y como él lo había tenido de técnico, Luis, al gallo, quiero que lleves a Benjamín Galindo a Tampico. Y con mucho gusto. Y él fue el que me lleva, Luis Plasencia. Y ahí empezó. Sí. Si no hubiera sido Tampico, ¿hubiera debutado acá en otro equipo aquí en Guadalajara? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué era lo que me depararía el destino? Porque yo me llegué aquí a Guadalajara de 3 años. Sí. Pero bueno, con la calidad seguramente en algún lado Sí, le hubieran puesto el ojo. Digo, ya aprovechando, ¿no? Si le puedo preguntar. Claro. ¿Y la técnica de dónde salió, maestro? O sea, ¿cómo le hizo? O sea, ya usted nació con esa capacidad, Sí. la fue perfeccionando. ¿Cuándo se dio cuenta que era muy bueno para golpear la pelota? Desde niño, Ajá. Juan Carlos, desde niño tenía ese don que Dios me regaló. Patear con las dos, ser un tipo pensante. Yo me acuerdo, tengo una anécdota muy buena en el barrio de Santa Elena. Hay un tiro libre y me acerco yo y agarro el balón. Me dice, y yo alcanzo a escuchar que dicen que la tire el zurdo. Yo agarré la pelota y la volví a dejar ahí en donde Pensó fue que la era falta. alguien más. Pero el zurdo eres tú, me dicen. Y así me conocen. Por el en zurdo. el barrio, sí. Sí, no, pues es que te digo que me tocaba verlo en los entrenamientos del Atlas, se agarraba y ponía la pelota, ponía las casacas Sí. y paz, todas, o sea, todos para adentro, todos para adentro. La verdad es que sí, yo no recuerdo. Es que esa es otra, ya no hay especialistas, maestro. O sea, hoy no hay un jugador en la liga que usted diga, tiro libre, peligro de gol, ¿eh? No, No hay. cada vez hay menos. Hay menos. Menos. Yo creo que el último tal vez que vino a México, el venezolano Arango, que ese le pegaba bien. Pero mexicano, Muy Sí, bien. no, mexicano. pero mexicanos No, escasean. no, no. Sí, Escasean, mexicanos, escasean. No hay un buen rato que no. No. Pues Qué Luis lástima. Luis Chávez. Sí, le pega bien. Sí, pero El zurdo. Sí. pero a la calidad que tiene, Sí. que tiene el maestro, no. A ver, y una última. Bueno, es que es mi chamba. aprovecha. ¿Cómo no? A ver, hace poco lo invitaron con Chivas a un reconocimiento, ¿no? Ahí Ajá. estuvo en la cancha. Y me acuerdo que sale en la tele, tenemos en el palco de prensa el monitor. Ajá. Y se ve, y pasa el Guti y usted lo abraza. Y Sí. me acuerdo que le dijo así como que tú eres el mejor. ¿Le gusta mucho el Guti a usted, maestro? Sí, ¿Por qué siempre. le gusta? Porque es un tipo que le da claridad Al juego. fútbol, Sí. Tú tienes un jugador de esas características y lo quieres en tu equipo porque es muy inteligente para jugar. Sabe jugar de 1, 2, 3 toques, sabe detenerla, sabe meter un pase de 50 metros, le pega re bien a la pelota. Sí, yo coincido. Yo siempre, mucha gente lo ataca, pero a mí me parece, cuando él agarra el balón, él tiene la inteligencia para decidir por dónde y cómo va a jugar Así el es. equipo. Entonces la agarra Y siempre juega. te la da bien. Sí. Siempre. Hubo una estadística en un torneo, el Guti tenía en porcentaje menos de un balón perdido por juego. Sí, o sea, sí, dificilísimo que perdiera el Lo balón que el yo Guti. le dije ahí en ese momento que pateara más a gol. Que se animara a tirar. Sí. Y le hizo Porque caso tiene la hasta falta. Le hizo el caso último hasta el partido. último juego, le metió gol el Guti en el último partido, sí es cierto. Sí, toda la razón. Sí, la verdad es que me acuerdo mucho esa imagen de cuando se encuentra el maestro con sí, el cómo Guti y no. ahí Sí. algo le dice ahí. Sí, tírale más. Y, tío, tardó en hacerle caso al consejo, pero ya Le hizo caso. le hizo caso. No, es que tiene buen pie. Sí, tiene buen pie. cómo no. Y de los jugadores actuales mexicanos, ¿hay alguno que le guste mucho? Raúl, Sí, Raúl el delantero, Raúl Jiménez. sí, Ajá, Raúl me Jiménez. encanta. Le gusta mucho Raúl. Sí, cómo no. ¿Qué le gusta de él? Todo. Todo. Tiene gol, tiene pase de gol. Es buen compañero. Es un tipo con mucha personalidad. Ese me encanta a mí. Oye, ahorita que habla de Raúl Jiménez, ¿usted nunca pudo ir a Europa, maestro? La verdad,
Tuve la posibilidad, pero no me la dieron. ¿A dónde iba a irse? Iba a ir a España. ¿A España? Ajá. ¿Le echaron el ojo? Sí. ¿Con selección o cómo lo vieron? No, en un partido. Estábamos jugando aquí contra Tecos. Con Chivas. Con Chivas. Ajá. Y yo metí 2 goles esa vez. Y estaba don Marcelino con un representante en el palco y le empieza a decir, yo quiero a fulano de tal. Al 8, te puedo vender el 8, que es Chepo de la Torre. El 17, que era Yayo, me dice, no, yo quiero el 9. Yo traía el 9. No, ese no se vende. Y no. ¿Y no se hizo? No. Me dice, me lo encontré y me dice, oye Benjamín, la única oportunidad es que tú lo convenzas al dueño. ¿De qué te vende? Y fui, y la verdad que nunca me dejó. Sí, no, pues hubiera sido un crack ahí en... Deme la posibilidad, yo le decía, le firmo, don Marce, 1 año, déjeme ir. Y le firmo en blanco y regreso a Chivas. Y no quiso. No. ¿Qué año fue eso? ¿Ya En el... ¿90s? ¿Finales de 80s? En el 80 y... ¿Qué sería? 88, ¿fue después Por del ahí, título? más o menos, Ajá. sí. Sí, después de que fueron campeones. Y también tenía razón. Me dice, te acabo de comprar y te voy a vender, me van a matar. Pues sí, aparte Sí. al mero bueno del equipo. Sí. Porque me decía, ¿a quién traigo? Tráigase a Negrete, al que quiera. Claro. Y pues no. No. Ahí fue lo único que nos faltó ver del maestro, verlo jugar en Europa. Yo hubiera estado muy bien. Porque gente me hablaba y me decía, promotores brasileños, me gustaría que jugaras en Brasil. Pues sí, pero lástima que no eres el dueño. Sí. Pues sí. Digo, a lo mejor hoy sería diferente, ¿no? Hay que se protege más al futbolista, pero antes el dueño decía no y ahí llegaba. Sí. Pues muy bien, estamos llegando a la recta final, muy interesante todo lo que nos has compartido y tenemos lo que es el toque final, ¿no? Algo que quisieras compartir de algo que digas, a mí me funcionó esto y quizás a alguien más le pueda funcionar. Sí, fíjate, yo creo que hay etapas para todo y hay que ir encontrando esos momentos, ¿no? Lo platicábamos en la charla. Al menos para mí el balance es súper importante. Y el balance incluye no solamente lo profesional, no solamente la familia, sino también el tema personal. Entonces, creo que también a veces es muy bueno regalarte momentos para ti, espacios para ti, para luego entonces estar de buen humor y tener espacios con la familia y poder rendir de la mejor manera en el trabajo, ¿no? Me refiero a lo de los tiempos para todo porque pues hay edades donde a lo mejor sí, pues no tengo responsabilidades, familia tal, pues órale, ¿no? Le meto con todo al trabajo y a pegarle duro, pero cuando uno va creciendo, va madurando y va adquiriendo otras responsabilidades, para mí no hay mejor cuestión que estar en balance. Si estás bien con tu familia, si estás bien contigo mismo, vas a estar bien en tu trabajo sin ningún problema. Excelente. Maestro, ¿con qué cierra? Que sigan su sueño. Hay muchos jugadores que quieren jugar al fútbol, pero que sigan su sueño, pero de verdad. No que trabajen un día sí y otro no. Son todos los días. Sobre todo a mí me ayudó mucho a hacer muchas repeticiones después de los entrenamientos, que era mi característica, el tiro a gol, pero yo me quedaba hasta 2 horas. Entonces, de ahí agárrense. Esa es su profesión, inviértale más tiempo. Totalmente. Sí. Pues imagínate, la práctica es el maestro. Sí, ¿Cómo pues, no? Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. ¿Tus redes sociales? Búsquenme como Jesús Bernal, ahí en la que sea, ahí me van a encontrar con mi nombre. No, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ti, Javier, gracias al maestro. La verdad es que es un gusto el haber estado por acá, el que me permitan acompañarlos en este podcast, y ahí me los he encontrado en el TikTok y en los clips y todo, y en YouTube. La verdad es que encantado de estar con ustedes. Excelente, y pues agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo. Recuerden suscribirse, compartir y nos vemos en un siguiente episodio.